La adaptación en todos los momentos históricos ha tenido sus reticencias. En principio, la Iglesia como institución, por el lado humano, es reticente a cualquier cambio, pero como está animada por una fuerza que se llama el Espíritu Santo, no tiene más narices que adaptarse a todos los cambios. Una adaptación problemática en muchísimos temas, pero sin embargo muy llevadera en otros asuntos. Y una adaptación que no es uniforme. En algunos sectores no solamente no nos hemos adaptado, sino que estamos por detrás, y en otros sectores hemos ido por delante de los avances de la sociedad. Es muy difícil hacer una afirmación general, porque caeríamos en los tópicos. Hay elementos que cuesta mucho trabajo adaptarse a ellos en los momentos presentes y otros que se han hecho con mucha facilidad. Yo, resumiendo a esta pregunta, no te puedo dar una respuesta general. Te tengo que decir que hay que coger temas, zonas, personas, instituciones dentro de esta compleja realidad que es la Iglesia Católica. El Papa del siglo XXI tiene que ser como el del siglo I, el del siglo II y el de todos los siglos. Tiene que ser alguien al que Jesús le pregunta, igual que a Pedro, ¿me aman, me quiere? Y si le responde sí, entonces está encargado de una tarea. Es verdad que no puedo desconocer que hay pues indicaciones históricas y a lo largo de la historia esto ha sido realidad, ha imprimido su carácter. En algunos momentos de la historia ha primado mucho más un aspecto que otro, pero el Papa del siglo XXI tiene que ser un pastor, que es lo que Jesucristo quiere para su Iglesia. No puede ser un jefe de Estado, no puede ser un señor feudal, no puede ser un burgués, no puede ser una persona que tenga unos intereses mercenarios o mezquinos. Tiene que ser radicalmente un pastor. En cuanto que a la suerte que hemos tenido con la elección de Jorge María Bergoglio Francisco, evidentemente creo que va en una línea que es una auténtica maravilla. Sus primeros pasos están siendo muy clarificadores de por dónde tiene que ir precisamente esta línea. Creo que lo puede hacer maravillosamente y creo que no se va a quedar solamente en aspectos exteriores, que es lo que al personal le agrada, signos, por ejemplo, en vestimenta, en renunciar al Palacio Apostólico, sino que va a haber transformaciones de calado. La visión que se tiene de la Iglesia es también muy plural, depende de qué persona pues aborde el tema, de qué convicciones tenga, incluso qué experiencia haya podido tener de la Iglesia. Entonces es muy amplia la respuesta. Si hablamos de cuantificación, puede ser que haya una mayoría que tiene una visión negativa, evidentemente, pero no responde a la realidad, porque también hay personas, hay informadores, hay medios de comunicación, hay análisis y hay diagnósticos que hablan de una realidad muy positiva. Por poner un dato concreto, en la situación actual económica del mundo occidental, de España, y si aterrizamos en nuestra comunidad autónoma andaluza, sin la presencia de la Iglesia, en una cobertura social impresionante, un trabajo serio y de rigor, realmente los conflictos sociales hubieran existido. O sea que los medios de comunicación, cada uno baila al son que le toca, y entonces las interpretaciones, las visiones que pueden tener la Iglesia son muy diversas y muy variadas, pero eso no quiere decir que respondan a la realidad de lo que es la Iglesia. Repito, hablando en cuanto al dato cuantitativo, puede ser que haya una visión negativa. Los problemas de la Iglesia siempre han sido los mismos, aunque tenga un revestimiento histórico diferente. La Iglesia es la presencia de Cristo en medio de la historia. La Iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo. Los problemas que la Iglesia tiene en el siglo XXI es un problema de fidelidad al Evangelio de Jesucristo. La Iglesia, quien tiene que parecerse, es a la Iglesia que Cristo quiso dejarnos. Una comunidad de hombres y de mujeres que le siguen como discípulos en medio de la historia y que intentan ser fieles al Evangelio. Ahora, esta realidad la tenemos que hacer presente en un contexto que no es lo mismo el siglo I, el XII, que el XXI.
pero los contextos no pueden ser tan, diríamos, unos contextos que aprieten tanto o que anulen lo que es realmente el sentir de la Iglesia. Es decir, no nos pueden quitar a nosotros nuestra idiosincrasia. Nosotros no podemos ser deudores de un contexto histórico. Tenemos que intentar estar en un contexto histórico, pero transformándolo y siendo fieles al Evangelio de Cristo, aunque tengamos que ir contracorriente del Evangelio nunca, sino que tengamos que ir contracorriente de los planteamientos de la sociedad. Entonces, los problemas de la Iglesia son siempre lo mismo: fidelidad a Cristo y servicio al hombre. Estos dos elementos no los puede anular. Tiene que seguir el Evangelio de Jesucristo y tiene que atender las necesidades de los hombres. Yo diría que la primera urgencia de la Iglesia siempre es esta, la pastoral de la bondad, de la ternura, de la comprensión, de la bondad, de la servicialidad, de la cercanía a las personas. Esta es la clave y este es el fundamento de todo lo que tiene que ser la Iglesia. Es el problema que siempre se tiene que analizar. ¿Es fiel a Cristo? Pues está dejando el Evangelio y se está adaptando a otros intereses. Esto ha sucedido siempre y esto seguirá sucediendo. Por eso hacen falta voces libres dentro de la Iglesia que nos amarren y que nos oriente al buen camino. Evidentemente, a mí me gustaría vivir la época de la primera comunidad cristiana. No me cabe la menor duda de que vivir en los inicios del cristianismo, cuando las comunidades cristianas pues eran escasas, vivían en un ambiente de hostilidad, tenían de la mano la cercanía todavía de Cristo, estaban presentes algunos de los testigos oculares de Jesucristo y se estaba el Evangelio difundiendo. Me hubiera encantado en la época, sin duda alguna, donde el cristianismo yo creo que se vivió con mayor pureza, con mayor sinceridad, con mayor autenticidad, con mayor coherencia, en la época que me hubiera agradado vivir, la época de la dimensión apostólica de San Pablo, el anuncio evangelizador, el encuentro con la cultura griega y romana, la extensión del cristianismo en el mundo conocido hasta entonces, y tener muy claro lo que tuvieron los primeros cristianos, que eran una levadura en medio de la masa, que tenían que ser muy fieles a Jesucristo y que tenían que vivir la comunión y que tenían que compartir los bienes. Ese es el estilo que sin duda alguna me hubiera gustado conocer y vivir. No anulo que ha habido otros momentos preciosos en la historia de la Iglesia, como por ejemplo el siglo XV en España, con la evangelización del Nuevo Mundo, cuando lo que es el descubrimiento del Nuevo Mundo se convierte en la evangelización de América. Ese periodo, esa presencia, por ejemplo, de los jesuitas en Paraguay con sus reducciones, todas las experiencias históricas que se hicieron en América, me hubieran maravillado haberlas conocido. Sí, este impulso misionero que tuvo la Iglesia española en el siglo XV a raíz del descubrimiento del Nuevo Mundo. Es otro momento que me hubiera gustado vivir plenamente. Para mí es una inmensa alegría. Me he tomado con mucha calma todo el momento de la renuncia de Benedicto XVI, el nuevo cónclave, todo este proceso, con mucha tranquilidad. Simplemente había formulado y había pedido personalmente pues que el nuevo Papa fuera americano, era lo único que quería. Quería que se rompiera ya el centralismo europeo, con lo cual es una inmensa alegría que nos venga de, como él mismo dijo, de allá del fin del mundo. Un cardenal argentino de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio. Pero si además une a su persona algo que es la condición de jesuita, es una señal de garantía, porque su ecumenismo, su rigor científico, su espiritualidad sana y evangélica es una garantía. Para mí, el que seamos jesuitas, evidentemente, es una satisfacción enorme, entre otras cosas, porque en el inicio de mi vocación sacerdotal, lo mismo que tuvo irme al clero diocesano, pude haber terminado en la compañía de Jesús, porque siempre ha sido la orden que más me ha atraído, donde son capaces de convivir los planteamientos más avanzados, más progresistas que pueda haber en la Iglesia,
con los movimientos pues, más conservadores. Y sin embargo saben mantenerse en el respeto y en la unidad. Los jesuitas siempre serán garantía de las cosas bien hechas. Por lo tanto, creo que también en su pontificado, si son de muchos años, mejor todavía, estará muy bien hecho lo que plantea hacer. Bueno, eso es un proceso, eso no está escrito en un día concreto. La mía personal viene determinada por muchísimos factores. Hay factores antropológicos, personales, de mi propia existencia, de las realidades familiares que tuve que vivir, la muerte de mis padres, el sufrimiento por estas muertes. Esto es un determinante importantísimo. Pero luego también está evidentemente el contexto de una familia cristiana y de una familia religiosa, donde ya había habido antecedentes de sacerdotes, de familiares que habían estado en el seminario. Junto a esto está evidentemente el testimonio de personas cristianas que yo conocí en los primeros años de mi infancia y de mi primera juventud, que me dieron un testimonio maravilloso de vida cristiana. Entonces, todos estos factores antropológicos, antecedentes familiares, una familia cristiana y sobre todo el testimonio, también hay, porque es importante, la presencia de un sacerdote que a mí me acompañó desde prácticamente cuando yo tenía 7 u 8 años hasta ya cuando entré en el seminario y luego posteriormente en todos los años de formación. Entonces el testimonio de este sacerdote, que era una persona de una cualidades humanas y espirituales extraordinarias, fue determinante. Por lo cual todos esos factores son los que han influenciado, pero después a mí no me quita mi decisión personal, que con todo esto yo fui el que tuve que decir sí. Que las cosas han sido muy distintas como yo pensaba que iban a ser, evidentemente. De todas formas, al cabo de 30 años, que los haré el próximo día 8 de diciembre, ya hay un periodo consolidado de 30 años. Pero las cosas han sido muy distintas de como yo pensaba que iban a ser. Bueno, la visión que se tiene es fragmentaria, es parcial, es incompleta y yo diría que lo peor de todo, que ya la visión está determinada antes de conocer la realidad. Ya parece que el periodista, el entrevistador, parece que el analista ya viene con una visión y se tiene que ajustar a lo que tenga determinado. Y yo creo que esto no es correcto. Yo no voy nunca a la realidad creyendo que la realidad va a ser como yo quiero que sea. La realidad es como es. Entonces, yo creo que ya la visión viene muchas veces determinada por parte del que va a estudiar o analizar. Y eso no es objetivo y eso no es serio. La Iglesia es considerada en los medios de comunicación de esta forma, dependiendo de quién lo estudie, de quién lo analice. Hay medios de comunicación que son muy a favor y medios de comunicación que están muy en contra. A mí me gustaría que haya una imparcialidad. Y yo no voy a decir que bendigan lo que es negativo, pero tampoco voy a estar a que critiquen y censuren lo que es positivo, sino que se haga un análisis de la realidad bien hecho, como se tiene que hacer de todo elemento. Yo soy en filosofía de una corriente filosófica que se llama la fenomenología. Me gusta el fenómeno y acercarme con objetividad y nunca, bajo ningún criterio, ir ya con prejuicios. La Iglesia es recelosa. Yo creo que la Iglesia, aunque tiene una jornada de las comunicaciones sociales, está un poquito como gato escardado, está un poquito desconfiada por precisamente estas situaciones que hay. También tengo que decir que yo creo que a la Iglesia cuando, pues le invitan a un programa, cuando le invitan a una entrevista, creo que no selecciona a sus mejores miembros, porque dentro de la Iglesia hay personas capacitadas y preparadas, que lo podrían hacer maravillosamente. Es un poquito pardilla y un poquito confiada y se cree que todo el mundo va con la misma rectitud con que pueda ir el miembro de la Iglesia que va a esa entrevista o a ese medio de comunicación, y hay que ir con las pilas cargadas, y si hay que dar caña, hay que dar caña, y si hay que obrar con sinceridad, pero la Iglesia creo que la visión que tiene es esta, más bien recelosa, desconfiada, que creen que los medios de comunicación pues realmente le van a hurgar y le van a sacar temas complicados. Y no hay ningún temor a sacar ningún tema complicado. Yo no tengo ningún temor a sacar el tema que sea.
y a dar mi opinión y mi criterio, muchas veces incluso discrepando de lo que se pueda decir al nivel de la Iglesia oficial, porque en la Iglesia todos tenemos el espíritu y tenemos libertad para opinar de todos los temas, y se puede opinar. Yo no puedo cuestionar los dogmas de la Iglesia Católica, pero otras cuestiones sí tengo derecho a dar mi opinión. Entonces hay que ir a los medios de comunicación social con esta actitud abierta y libre, pero preparada. Entonces, la Iglesia desconfía, en mi impresión, de los medios de comunicación social, porque lo mismo que en otra época todo eran parabienes y todo era facilidades, ahora lo que hay es una hostilidad en manifiesta. Pues aquí quizás, tal como decía, ¿cómo tiene que ser el Papa del siglo XXI? Igual que el Papa del siglo I, fiel a Jesucristo y un buen pastor. La Iglesia del siglo XXI tiene que tener, en primer lugar, el Evangelio y Cristo en el centro. Es imposible, no se puede. Pero al mismo tiempo, la Iglesia del siglo XXI tiene que conocer la realidad del siglo XXI. La tiene que conocer y la tiene que conocer desde la cercanía, desde la impregnación, desde la encarnación en todos los problemas que hay. Evidentemente que hay problemas. Por ejemplo, uno, que es la pobreza, que en diferentes formatos se ha extendido a lo largo de todos los siglos. Pero esto no quita para que nosotros seamos conocedores, por ejemplo, de situaciones nuevas. Por ejemplo, la Iglesia no puede desconocer una realidad familiar que hoy no tiene que ver nada con la de otros siglos. La Iglesia no puede desconocer, por ejemplo, un tema como es la inmigración, que hoy está afectando a tantos millones de hermanos nuestros. La Iglesia no puede ignorar, por ejemplo, todas las tecnologías modernas de la comunicación y en todos los aspectos, en toda la informática. La Iglesia no puede desconocer la globalización de la economía. Son una serie de temas en los que la Iglesia, siendo fiel a Cristo y al Evangelio, todos estos temas los tiene no solamente que conocer, sino que se tiene que implicar y que tiene que tener sus criterios y que tiene que dar su opinión. Y en unos criterios, en unas opiniones o en unos análisis será favorable a la realidad social y en otros análisis no lo puede ser. El tema de la defensa de la vida, de la investigación con células madre, todo el campo de la genética y a lo mejor no dentro de mucho, pues realmente el descubrimiento de que en el cosmos hay vida. Hasta eso puede aparecer. Y sobre todo estos temas, la Iglesia del siglo XXI tendrá también que tener su opinión y su criterio. Por lo tanto, fiel a Cristo y fiel al hombre al que tiene que servir. La persona del siglo XXI no es la misma de siglos anteriores, entonces le tiene que servir conociéndola con las características con las que se presenta. Este es un ejercicio muy duro y muy complicado, porque la Iglesia, esto es como un especialista clínico, tiene que estar puesto al día de los avances de su especialidad médica. La Iglesia tiene que estar puesta al día y no puede dar recetas para problemas nuevos, recetas antiguas. Habrá elementos de esas recetas antiguas que son válidos y que se pueden aprovechar, pero hay otros elementos que tienen que ser nuevos. Y esto cuesta ejercicio, estudio y preparación. Bueno, la Iglesia, a través de estos 2000 años de existencia, la Iglesia se ha tenido que ir adaptándose a la actualidad, ¿no? A la actualidad, al mundo, a lo que se vivía en los tiempos, ¿no? Y prueba de ello son los concilios, los diversos concilios que ha habido, porque había a lo mejor que modificar algunas cosas, pero en lo esencial no ha variado, y creo que no variará, ¿no? Que son las doctrinas del Evangelio, de las que dejó nuestro Señor Jesucristo, y sobre esa base tenemos que nosotros trabajar y seguir anunciando el Evangelio, porque todavía está por llegar a muchísimas personas, pero la Iglesia yo creo que se adapta y a los problemas que hoy se vive en la vida, son otros problemas distintos a siglos anteriores, pero la Iglesia creo que está totalmente adaptada, porque somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la doctrina de la Iglesia. Pues con sencillez, afrontarla con la sencillez con que lo está afrontando. Además, ahí es donde se nota que el Espíritu Santo es el que ilumina. Siempre dice que es el que elige a la persona más adecuada para llevar los destinos de la Iglesia. Por ejemplo, con este hombre no se contaba y ha salido, y ha querido el Señor que sea una persona sencilla y humilde. Ha roto muchos moldes, porque ha roto muchísimos moldes en todos los sentidos, y todo lo que está haciendo está causando una gran ilusión en todos los cristianos. Yo creo que este hombre puede hacer un papel muy importante en la Iglesia, y creo que puede hacer
muchas modificaciones beneficiosas para la misma y para nosotros los cristianos. Creo que ha sido un acierto su elección y que va a ser una gran labor dentro de la Iglesia Católica. Pues la sociedad tiende cada vez a tener menos creencia en Dios. La sociedad me recuerda a los tiempos de Sodoma y Gomorra en que el Señor tuvo que mandar fuego. Porque es que la verdad es que estamos en un plan muy pasota. Cada vez hay más personas que se alejan más de la Iglesia, no quieren nada, todo lo que sea relativo a cumplir con sus preceptos como cristianos, como católicos, lo dejan de lado. Y eso me parece a mí que eso no es bueno primero para la persona, porque al alejarse de Dios el camino es totalmente equivocado y al final esas personas tienen que estar otra vez, tienen que volver al redil, ¿no? Pero la forma en que se está procediendo hoy en día, que la Iglesia parece ser que no pinta nada, es un concepto muy equivocado, y yo creo que los que verdaderamente nos sentimos cristianos y católicos y que demos testimonio, si nosotros aportamos nuestro testimonio en común, todos juntos, y hacemos una fuerza, no hay quien nos venza. El Señor dijo que tú y yo, mayoría aplastante, ¿no? Entonces vamos a llevarlo a efecto, vamos a dar nosotros testimonio. Es que parece que nosotros estamos escondidos, no queremos manifestar nuestra fe públicamente, y eso es lo que hay que hacer, manifestar públicamente la fe, y podemos muchas veces acallar muchas bocas y a lo mejor convencer a muchos que están equivocados. Pues mira, los problemas que tiene actualmente la Iglesia, yo creo que muchos de ellos salen del seno de la propia Iglesia. Estamos viviendo el tema de la pederastia, que tú sabes que ha sido una cosa muy fuerte, sobre todo en Norteamérica, en Sudamérica y en otros países, ¿no? Que eso ha hecho mucho daño a la Iglesia, ¿no? Pero bueno, la Iglesia es la base, la creó el Señor, la creó Jesucristo, y eso los cimientos de la Iglesia no se derrumban por eso, pero sí los que están dentro, los que las legislan. Y creo que haríamos bien en que esas personas que han hecho ese daño, por supuesto que se salgan de la Iglesia, aunque sea quedarse menos, pero las personas que se queden, que evangelicen como tienen que evangelizar, pero no, es que hay mucho daño con el tema ese, y eso duele mucho y costará mucho trabajo de recuperar ese prestigio que tenía la Iglesia en ciertos países donde han ocurrido estos hechos. En la época que Dios nos ha mandado vivir, pues tenemos que adaptarnos a lo que hay. Hombre, hoy hay mucha libertad de religión, hoy puede cualquier persona de distintas creencias manifestarla sin que se le pueda atentar contra ellos. Eso, por lo menos, eso merece un respeto, pero que nosotros lo tengamos hacia los demás y que la tengan también hacia nosotros. Ese es el problema, que hoy en día a la Iglesia Católica se la castiga mucho, porque cualquier otra persona de otra religión, a lo menos se le da más crédito que a nosotros los creyentes. Entonces, creo que nos merecemos un respeto y que esas personas también se lo merecen, pero que debe de saberse que la Iglesia merece, que está instituida desde hace siglos, que la Iglesia no es nueva de ahora, que no podamos venir de fuera con 2 días aquí de estancia y querer quitar crucifijos de unos sitios, quitar belenes, pero ¿por qué? Que los quiten en su tierra, lo que tienen que hacer es respetar al sitio donde vienen. Eso es lo que pido yo, un respeto. Y si aquí se presigna, uno no se quiere presignar, que no se presigne, pero por lo menos que haga respeto, pero no que se haga frases contra esas manifestaciones. Que me hubiera gustado vivir otra época, o quizás me hubiera gustado vivir el inicio del cristianismo, porque yo creo que eso es el inicio del cristianismo, donde esas personas estaban ahí acosadas y temiendo de que un día para otro los cogieran y los mandaran matar. Ese testimonio que daban, escondiéndose, pero practicando su religión, eso tuvo que ser maravilloso. Yo creo que esas personas salían tremendamente fortalecidas en cada acto religioso que mantenían en común. Eso tuvo que ser, el principio tuvo que ser el más duro, pero yo creo que el más verdadero. Hombre, las hermandades tienen dentro de su compromiso, dentro de sus reglas, una de las cosas es la formación, ¿no?
Y la formación es muy importante para esos hermanos que se inician, esos hermanos pequeños, esos hermanos que de poca edad, que hay que formarlos, porque si tú formas a esos pequeños en la verdadera fe y le das una educación sólida y creyente en lo que estamos, ¿no?, en una entidad religiosa como una hermandad, yo creo que esos son los cimientos básicos para que las hermandades en un futuro pronto o a medio plazo puedan estar sólidamente formadas a nivel espiritual, a nivel de formación, a nivel de todo lo que nos piden hoy en día como cristianos que somos. Yo creo que esa es la base, de formar desde pequeño a los hermanos. Las hermandades han crecido muchísimo. Las hermandades, se han creado muchas hermandades, porque se sabe, la hermandad en la calle, un paso a la calle, está llamado a evangelizar, ¿no?, que por medio de las imágenes se mueve a la fe. Entonces, el proliferado de muchas más hermandades, que hace a lo mejor 40 o 50 años, pues ha sido muy positivo, porque se ha llegado a todos los sitios, se llega a todos los sitios, ¿no? Si te hablo de la diócesis de Sevilla, que es la que nosotros nos desenvolvemos, pues a muchísimos sitios. Y eso es positivo, aparte de que esas hermandades pues se mueven mucho en favor de los hermanos, y eso es muy importante. Las hermandades, aparte de formar, se forman también y además colaboran en cada cosa que nos pide nuestro pastor. Las hermandades estamos allí, y aparte de eso, pues a nivel de necesidad cubre muchas necesidades que por desgracia se han aumentado. O sea, la labor de las hermandades es muy buena, es extraordinaria, te diría yo, y eso cada vez se va fomentando más, y que no se pierda, por supuesto. Que se viven hoy unos tiempos malos, pues sí, hay mucha crisis económica, y eso pues merma mucho los ingresos de las hermandades para poder volcarse más por la caridad, pero así todo se hacen esfuerzos muy grandes para que cualquier persona que llame a la puerta de las hermandades sea atendido y cubierta por lo menos la primera necesidad del más urgente que tenga esa familia. Y yo creo que hoy en día el futuro de las hermandades, yo creo que el futuro es muy bueno, porque si se dan lo que te comentaba antes, que se hace una formación en condiciones para esos jóvenes que están llamados a formar, a ser los miembros de Junta de Gobierno dentro de unos pocos años, y cuando tomaran la rienda, seguro que esta formación les va a permitir de crecer en una hermandad más fuerte, más sólida y más grande, en el sentido de que vamos a ser más cristianos, vamos a ser más testimonio en la calle, no solamente el día de la salida procesional, sino por todo durante el año. Yo creo que esas personas no tendrán ningún miedo en demostrar públicamente su creencia. Debe de ser valiente y afrontar los problemas, y como se dice vulgarmente muchas veces, coger el toro por los cuernos. Si ella reconoce que ha metido la pata, que hay personas de mucha autoridad dentro del seno de la Iglesia, pues dice el Señor, decía Moisés, ¿no?, decía que si tu ojo te escandaliza, el Señor lo decía también, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, si tu brazo te da también la lata, pues córtatelo. O sea, en el sentido de que si hay que cortar de raíz la cizaña, a mí está en la parábola, que hay que arrancar la cizaña para que germine el trigo. Entonces, eso tiene que ser así. Y esas personas que han hecho un daño o que siguen haciendo daño, pues hay que quitarlas. Tiene que ser valiente, la Iglesia tiene que ser valiente y afrontar y entonarme a culpa, como ya no hace muchos años hizo Juan Pablo II, que tuvo que entonarme a culpa por todos los acontecimientos que hubo de pederismo, de pederismo, ¿no? De pederastia. Exactamente, no me salía la palabra. Entonces, yo creo que sí, la Iglesia tiene que ser valiente. Y yo creo que con un Papa como el que tenemos ahora al frente, creo que va a hacer mucho bien a nosotros los cristianos y a todos los morenos. Normalmente el tempo de la Iglesia va un poquito por detrás, siempre se ha dicho históricamente que la sociedad, ¿no? El tempo de la Iglesia no es el tempo de la sociedad que estamos viviendo, generalmente. Lo que sí es cierto que en los últimos años, en las últimas décadas, yo creo que la Iglesia se ha adaptado o se va adaptando cada vez más a los tiempos actuales. Y eso se va notando en muchísimas
manifestaciones alrededor de la Iglesia universal. Por ejemplo, lo noto en un simple detalle. Por ejemplo, el Papa tiene Twitter, una red social. Eso sería impensable hace unos años. Dice que hace unos años no había redes sociales, pero lo que sí había hace 3 décadas, 4 décadas o 2 décadas, normalmente la Iglesia veía venir ese proceso. Ahora se ha adaptado perfectamente a ese tiempo. Es un ejemplo cualquiera, pero hay muchísimos más ejemplos que se pueden ver, no solo a nivel del Vaticano, sino también las distintas diócesis que componen la Iglesia universal. Bueno, no voy a ser yo quien diga lo que tiene que hacer el sumo pontífice en la Iglesia actual, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que tienen muchísimo nivel y que podrían hablar de este tema. Particularmente creo que la Iglesia actual necesita un Papa con fuerza, ¿no? Yo creo que el prototipo de Papa que ha dejado huella en las últimas generaciones ha sido Juan Pablo II. Yo creo que Juan Pablo II fue un Papa que marcó un antes y un después, y yo creo que abrió el camino para otros pontífices, ¿no? Benedicto XVI ha intentado, con su personalidad, hacer algo, pero yo creo que este Papa Francisco, también ha sido un movimiento del olivo, ¿no? Del olivo de la Iglesia Universal, para decir: somos grandes, estamos aquí, queremos trabajar por la humanidad, somos el mensaje de Dios. Y yo creo que en ese sentido el nuevo Papa, yo creo que tiene muchísimas virtudes, o aparentemente lo que conocemos de él tiene muchísimas virtudes que van a hacer de su pontificado, si Dios quiere, algo, yo creo que muy positivo para la Iglesia actual, mucho más en la línea de lo que hizo Juan Pablo II a lo que estuvo haciendo Benedicto XVI. Lo que pasa es que los cambios en la Iglesia, independientemente de que el Papa Francisco, por muchas circunstancias, porque, como bien tú has dicho, es jesuita, es el primer Papa sudamericano, por muchas circunstancias que ha sido una elección muy singular, yo creo que también no esperemos tampoco un cambio radical de la idea de la Iglesia como ente, ¿no? Yo creo que los pasos van dando poco a poco. Lo que pasa es que con este Papa yo creo que va a haber un cambio mucho más acusado que lo que venía viendo con su antecesor, ¿no? Y después también muy importante el hecho de que estamos viendo una época histórica, ¿no? Porque el hecho de que cohabiten dos papas a la vez, uno en vigor y el otro emérito, yo creo que hace que estemos viviendo alrededor de la Iglesia y de su pontificado algo histórico, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que la Iglesia tiene los problemas de la sociedad actual, ¿no? Y la Iglesia es un reflejo de esa sociedad. ¿Cómo la pescadilla que se muerde la cola? ¿Cómo? Es como la pescadilla que se muerde la cola. Claro, la sociedad es como la Iglesia es como la sociedad. Yo creo que, independientemente que la Iglesia, que somos todos, ¿no? Porque aquí cuando hablamos de Iglesia parece que estamos hablando más que de la curia, ¿no? La Iglesia somos todos. Entonces, si todos somos Iglesia, evidentemente estamos dentro y no al margen de la sociedad actual, ¿no? Eso hace que muchísimas de las virtudes de la sociedad actual, evidentemente la Iglesia las coge como esponja, pero también los defectos. Y ahí es donde tenemos que tener, yo creo, una curia implacable en ese sentido, y que fomente las virtudes de la sociedad actual. Bueno, la visión de la Iglesia sobre el periodismo en general, y en particular de las cofradías, yo creo que los periodistas son necesarios para la sociedad actual y para la Iglesia, evidentemente. ¿Qué pasa? Como todas las cosas de la vida, igual como hay curas mejores y otros que no son tan buenos, entre comillas siempre, por supuesto, ¿no? Y el hecho de ser un cura en la sociedad actual tiene muchísimo mérito. Pues periodistas lo hay de la misma manera, arquitectos, médicos, albañiles, en fin, que hay el crisol de personas que lo hacen bien, lo hacen regular, lo hacen de una forma menos buena, pues es evidente, ¿no? Entonces, yo creo que la Iglesia se tiene que apoyar en la prensa, evidentemente, porque la misma Iglesia fomenta los medios de comunicación. En España, por ejemplo, hay una cadena como es la COPE, una cadena generalista,
con una audiencia de millones de personas y que la dueña de la iglesia, de esta cadena es la Iglesia, ¿no? Fíjate lo importante que es para la Iglesia los medios de comunicación. Pero si estamos hablando de la COPE en España, hablamos de muchísimas cadenas en el resto del mundo, el propio Vaticano lo genera, ¿no? Y yo creo que, como lo pienso de otra manera, la Iglesia se ha moldado a eso durante años ya, por supuesto, y décadas, y los medios de comunicación y la Iglesia tienen que ir unidos en la sociedad actual. Y tanto come la Iglesia de los medios de comunicación como la Iglesia come de una forma metafórica del contrario, ¿no? El problema que tiene el periodismo de hoy es que están los grupos periodísticos en España, que es lo que vivimos más cercanos, están muy marcados, pero en el resto de Europa, incluso me atrevería a decir en el mundo, también ocurre. Entonces parece que tú vas a comprar un periódico y ya sabes lo que tienes que leer, ¿no? Entonces hay una tipología de prensa o de medios de comunicación que por concepto pues tiran y tienen, ponen énfasis en noticias que no engrandecen a la Iglesia, ¿no? Yo creo que eso es un error desde mi punto de vista como católico, como cristiano y como hombre de fe, pero también es verdad que ocurre también con otros sectores y de distintas maneras. O sea que esto es lo que estamos viviendo ahora mismo. A mí me parece vergonzoso el hecho de que estén tan marcados la información y tan marcado lo que tú vas a ver, lo que vas a oír, lo que vas a leer en cualquier medio, ¿no? Ya parece ser que tú te compras un periódico en concreto y quieres leer lo que te van a poner, ¿no? Entonces, cuando la información no es correcta. Para mí, yo creo que es más importante a lo mejor en un día escuchar 2 radios o 3 radios, leer 2 o 3 periódicos, ver 2 o 3 cadenas de televisión, y es cuando realmente te da tú particularmente puedes ver una información mucho más independiente, porque es lo que tú realmente has vivido, ¿no? Bueno, yo creo que la religión en la actualidad la fundamenta mucho la juventud. Yo creo que la Jornada Mundial de la Juventud, sobre todo la celebrada en Madrid, es que tiene muchísima influencia. Esos cientos y cientos de miles de jóvenes, recuerdo que ya misa en 4 vientos, ¿no? Yo creo que el futuro no de la religión, sino el futuro del mundo está en la juventud. Y yo creo que la juventud ahora mismo es mucho más libre de ser practicante cristiano. Y ahí está la base de la religión actual y la base de la Iglesia actual. Independientemente de eso, yo creo que la Iglesia es grande, es universal y yo creo que si seguimos los caminos de Dios, marcados también por nuestra curia, yo creo que habrá problemas, habrá vicisitudes, pero yo creo que veo actualmente una idea de un camino marcado que yo creo que es muy positivo, y eso se va a ir marcando. Fundamentalmente creo que la juventud cada vez está más implicada. Quizás no en la juventud de los años 50, sobre todo en España de los años 60, donde había muchísima cantidad. Ahora mismo a lo mejor hay quizás algo menos de cantidad, pero los que están son de más calidad. Y llaman a la puerta de la Iglesia de forma voluntaria, llaman a la puerta, trabajan en honor de la prensa, en honor de la Iglesia de forma voluntaria, y yo creo que para mí eso es mucho más importante. Se nota también los seminarios. El seminario de Sevilla llegó un momento donde solo un año entró un seminarista, o incluso un año me parece que no entró ninguno. Ahora hay 14, 13, 15, están todos los años. Eso te está dando que las vocaciones se han activado, los últimos 8 o 10 años se han activado, y eso es muy bueno para la Iglesia, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no?, a poner. Bueno, la Iglesia lo que pasa es que es atemporal. O sea, cuando Cristo precisamente, en estos días lo estamos celebrando, ¿no?, en lo que es la Ascensión, Él dijo que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Por lo tanto, el mensaje evangélico siempre ha sido el mismo, desde que Cristo estaba físicamente con nosotros, porque sabemos que sí está, o sea, que está presente y real en la Eucaristía, por lo tanto sigue estando con nosotros. Hasta hoy el Evangelio no ha cambiado ni un ápice, o sea que no ha habido nada del tema. Muy bien. Entonces, esa adaptación
esa adaptación la hemos visto en la doctrina, que si cogemos el Evangelio y cogemos lo que es la doctrina social de la Iglesia y lo que son todos los decretos conciliares, incluso los documentos últimos del Papa Francisco, no ha cambiado nada, ni moralmente ni doctrinalmente. ¿En qué podemos notar eso? No, lo que sí podemos notar es el lenguaje. O sea, hoy por ejemplo tenemos unos medios de comunicación cuando, no sé, Benedicto XVI, utilizando el Twitter. El Twitter es una herramienta que muchos dicen que es de jóvenes. Por tanto, entonces la Iglesia, al utilizar el Twitter para ponerse en contacto con el mundo exterior, está utilizando un mensaje mismo, pero renovado en el medio. El Papa Francisco pues ha continuado también con el mismo Twitter que tenía el Papa Benedicto. A través de los medios de comunicación sí ha logrado el mensaje expandirse más, pero antes también la Iglesia tenía lo que son los misioneros. Uno de los grandes misioneros pues lo tenemos en San Pablo, ¿no? Como recorrió toda la costa mediterránea y dando el mismo mensaje que se da hoy, o sea que es que no hay variación en lo que es el mensaje evangélico. Bueno, el Papa del siglo XXI debe de ser igual que fue San Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. O sea que ese hilo de continuidad que desde San Pedro hasta el Papa Francisco hemos tenido es la evolución lógica, como te digo, de una figura que lo tenemos siempre presente, al que como obispo de Roma, no olvidemos que es vicario de Cristo porque es obispo de Roma. En el siglo XXI hemos conocido tres grandes figuras de papas, igual que conocimos en los demás siglos. Yo creo, y ahí sí lo digo, y mañana es su festividad, ¿no? Que el Espíritu Santo sí actúa en la elección en cada momento de quién debe dirigir la barca de Pedro. O sea que si analizamos muy bien en el momento en que para nosotros, ¿no? Que somos los que tenemos más recientes, porque yo conocí la muerte de Pío XII, claro, cuando llega una gran figura como es la de Juan XXIII, al que todo el mundo, pues sí, decía que era un hombre bonachón, un hombre que, pero claro, la biografía de Juan XXIII es impresionante, y un hombre con esa edad que se compromete nada más y nada menos a convocar el Concilio Vaticano II, a poner los problemas que en aquel momento tenía la Iglesia sobre la mesa, y que los padres conciliares, con toda libertad, cada uno fue diciendo los problemas que en su iglesia local o en su iglesia nacional tenía. Lo que pasa es que cuando ya se concluye con Pablo VI, otra gran figura del siglo XXI, o sea, que la tenemos para hoy, o sea, que aunque sean del siglo XX, son figuras que perfectamente podían haber estado en este siglo XXI. Y en esa sucesión llega el Papa de la Sonrisa, Juan Pablo I, aunque duró un poco tiempo, pero sí tuvo un estigma muy fuerte también para los católicos. Le sucede el Papa Grande, ¿no? El Papa Magno del siglo XX, que es el Beato Juan Pablo II. ¿Qué ocurre con Juan Pablo II? Que a pesar de venir de un país del este, era un hombre universal, o sea, un hombre que conecta perfectamente con todo tipo de fiel. O sea, lo mismo sabe dirigirse a los enfermos que a la juventud, que a los agnósticos. O sea, que es un hombre que su mensaje traspasa la frontera de lo que es la catolicidad, traspasa la frontera de lo que es la expectación que el mundo actual tiene contra la Iglesia. O sea, que esa es otra de las cosas también que hay que valorar. Benedicto XVI, el gran teólogo, el gran intelectual, que si leemos sus obras, aunque leamos lo más pequeño que tenga, la trilogía suya sobre Jesús de Nazaret, esa biografía
que está visto desde dos planos, un plano siguiendo los evangelios y otro plano su interpretación teológica de esos evangelios, que se tergiversan las palabras que dicen, porque nadie, que es otra de las cosas que también tenemos, nadie leemos lo que escriben, sino de oídas. Oye, que el Papa dice que ha escrito. El Papa ha escrito, ya quitamos lo de dicen. El Papa ha escrito, no. El Papa ha dicho esto. Ahora, el Papa dice eso como, en este caso, lo decía como Ratzinger, porque el Papa cuando habla es cátedra, sí es infalible, de acuerdo con lo que decía el Concilio Vaticano I, pero cuando da su opinión se puede discutir y él mismo ha tenido varias intervenciones con von Balthasar o con Habermas. Entonces la gran figura, como tú bien preguntas, del Papa que el siglo XXI necesita, nos lo está dando y nos lo dará siempre el Espíritu Santo. Entonces, por tanto, Francisco I también Sí, está encarnando esta figura sí, y es un Papa apto para el siglo XXI. Sí, el Papa Francisco ha llegado incluso en un momento muy oportuno para la Iglesia. Benedicto XVI ha sentido la flaqueza, dicen que porque él se siente vegetativamente decaer, y antes de que los vaticanólogos dicen que es el Alzheimer lo que se está apoderando de él. Un hombre de esa gran capacidad intelectual que poco a poco se vaya apagando, el timón de la barca de Pedro ha cedido a quién. Pues en este momento los cardenales, los príncipes de la Iglesia han creído que es el mejor. ¿Quién es el mejor? Pues un Papa también sin fronteras, un Papa hispanoamericano, un Papa que viene de unos orígenes latinos, un Papa que sus padres son italianos, él habla perfectamente castellano, se ha educado en una nación donde los misioneros españoles evangelizaron y llega, a pesar de ser jesuita, a pesar de ser hijo de San Ignacio, llega con una voluntad de franciscano, con la humildad del porvolero de Asís, hasta asumir su propio nombre, Francisco. O sea que eso es lo que da testimonio de lo que la Iglesia, como decía, en cada momento necesita. Y en este momento la Iglesia, el Espíritu Santo, ha dicho que Francisco es el Papa que la Iglesia necesitaba. La visión de la Iglesia a la sociedad actual es muy clara, y eso está en todos los mensajes, como decíamos, tanto del Catecismo de la Iglesia Católica, también otro libro desconocido por muchos católicos, porque claro, el primer libro desconocido es el Evangelio, que solamente nos limitamos a escuchar los domingos el pasaje evangélico que toque y lo que el celebrante comente. Pero hoy la sociedad necesita de la Iglesia. ¿Y por qué digo que la sociedad necesita de la Iglesia? Porque la Iglesia le lanza unos mensajes de valores que hemos perdido. Esos valores son incluso lo que han provocado la crisis. Esa crisis brutal que nosotros decimos que es económica, vale, pero también es una crisis de valores. ¿Por qué? Porque es que la sociedad de hoy solamente se ha ido al mercantilismo, lo espiritual lo ha desechado. Hoy es otra vez volver a la explotación del hombre por el hombre. Si yo no gano dinero, no contrato. Si yo no gano dinero, no fundo. Y mi dinero, entonces lo hemos convertido en unos ávaros tremendos. El corpus doctrinal que tiene la Iglesia sobre la doctrina social, empezando, como decíamos antes, comprensión privada, ¿no? por San Pablo, o por ejemplo la carta que tiene Santiago, que es demoledora y en aquel momento pues no era el capitalismo lo imperante, pero que hoy la carta de Santiago está totalmente vigente contra la explotación del hombre por el hombre. Incluso es más avanzado incluso que el manifiesto de Carlos Marx. O sea que la carta de Santiago hoy está de rabiosa actualidad, como está todo el corpus, como digo, de la doctrina de la Iglesia. Aún así, la Iglesia puede plantear algunos problemas. ¿Cuáles creen que pueden ser estos problemas? No, los problemas, la Iglesia lo que plantea a los demás es un problema de conciencia, porque no olvidemos que la Iglesia da siempre al algonazo. ¿Al algonazo en qué? En lo que Cristo dijo. O sea, que yo solamente os mando un mandamiento,
Claro, ahí están resumidos en ese mandamiento que Cristo hace, en el mandamiento nuevo están resumidos los otros 10, los mandamientos de la ley mosaica, que os améis los unos a los otros como yo he amado. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces ese problema que tiene hoy la Iglesia es el mensaje. Contra ese mensaje, ¿qué hace la sociedad en esto? El problema de la secularización, o sea, el problema del agnosticismo, el problema del ataque personal, el ataque de denigrar a los fieles laicos, el problema de denigrar a los sacerdotes, de buscar todo lo que pueden para contrarrestar ese mensaje del amor. Si ese mensaje del amor de verdad se practicase, ese amar los unos a los otros, Kant lo decía también de otra manera, ¿no? Pero no hay que olvidar que basado en ese mensaje. Él decía que obra de tal manera que tu conducta, tú desees que sea conducta universal. O sea, si yo no quiero nada para mí, no lo voy a querer tampoco para mi prójimo. Y el ejemplo nos lo puso también claro Cristo en el Evangelio. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces hizo la parábola del buen samaritano. Hoy ese mensaje es el que la sociedad rechaza. ¿Por qué? Porque son adorgonazos a una conciencia que no quiere ver en la Iglesia los valores que la sociedad necesita. Ahí vienen esos ataques furibundos en todos los ámbitos, tanto en los medios de comunicación como en el boca a boca que la Iglesia está sufriendo. A mí me gusta la Iglesia en que estoy viviendo, porque es la Iglesia mía, la Iglesia que yo he conocido desde que nací. O sea que además la Iglesia es perfecta porque es perfecto y santo su fundador, por lo tanto es una Iglesia santa. Nosotros en el credo la definimos así, ¿no? Creo en una Iglesia que es santa. Claro, lo único que pasa es que su fundador es santo, pero sus miembros somos los pecadores. Si nosotros estamos ahora mismo en esta Iglesia, en la encrucijada que hemos tenido del siglo XX al siglo XXI, es el mejor momento para nosotros dar testimonio, y si queremos reformar la Iglesia, no es la Iglesia la que hay que reformar, somos nosotros los que tenemos que reformarnos. La evolución ha ido paralela con la evolución de la sociedad. Lo único que pasa es que es la Iglesia quien hizo evolucionar a esa sociedad. O sea que si desde un grupito muy pequeño de personas, 12, más luego los discípulos, ¿no? Los 12 apóstoles, fueron capaces de irradiar esa doctrina a través de todo el mundo conocido, ¿sí? Es que quiere decir que la doctrina, aparte de atrayente, aparte de que sí simbolizaba algo que estaban esperando, ¿no? Como decía San Pablo en el Ágora, ¿no? Yo vengo en nombre de ese Dios desconocido que vosotros tenéis aquí. Claro, en el Ágora ateniense tenía a todos los dioses, y en uno de ellos al Dios desconocido. Pues ese Dios desconocido que San Pablo y Bernabé hicieron por todo el Mediterráneo, incluso llegando a, según la tradición, a Écija y a Tarragona, y Santiago aquí a España, esa difusión del Evangelio con 12 hombres solos, quiere decir que el mensaje era vivificador, el mensaje era nuevo para el mundo. Luego la expansión que tuvo con los nuevos descubrimientos, con el descubrimiento de América, con todo lo que significaba en África, en Asia. Tenemos a los misioneros españoles que fueron los que llevaron la cruz a todo el territorio nuevo hispano, ¿no? Pues entonces esa evolución de la Iglesia es la que hoy nosotros debemos de seguir manteniendo, cosa que muchas veces nos olvidamos, que es la vocación misionera, la vocación de transmisión de esos valores a los demás, incluso a nuestras próximas generaciones. Bueno, las hermandades han tenido un gran auge en estos últimos 30 años. Han sufrido una gran evolución, quizás también por el testimonio que nuestros mayores nos dieron al conservar esas hermandades. O sea, estamos hablando en Mairena
de hermandades centenarias, ¿no? Ya la sacramental 500 años, las otras 450 muy pronto algunas, otras renacidas de su propia ceniza, se olvidaron de la existencia y han vuelto un poco a fundarse, como por ejemplo la borriquita. En fin, que ese renacimiento de la espiritualidad a través de las hermandades quizás haya llevado a muchos jóvenes a acercarse a la iglesia. No hay que olvidar que las hermandades y cofradías son la iglesia misma. O sea que muchas veces decimos, no, yo pertenezco a la hermandad tal, pero la iglesia a mí, no. Si tú de verdad sientes tu hermandad, sientes la iglesia. Porque es que muchas veces confundimos iglesia con templo. Yo voy a la iglesia, no, yo voy al templo parroquial. Iglesia soy yo. Yo soy el que pertenece al cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, la hermandad soy yo. Y al ser yo hermandad, yo soy iglesia. Y esa evolución es muy positiva porque a través de los movimientos de costaleros, a través de los movimientos de los grupos jóvenes, a través de los movimientos incluso de celebraciones, estas periódicas, como digo, de celebraciones de aniversario, de centenario, la gente va a los cultos. La gente se siente en aquel momento un poco identificado con sus titulares. Claro, los titulares muchas veces son titulares pasionistas o titulares de gloria. Esa titularidad es la que hace que el espíritu católico, el espíritu cristiano del cofrade, se anime un poco también a dar testimonio, que como decimos antes, la Iglesia hoy y el mundo necesita el testimonio de los cristianos, el educar en valores. No, la Iglesia del siglo XXI lo que debe de mejorar es la transmisión del mensaje. Claro, pero el mensaje lo tenemos que dar nosotros. ¿Y cómo lo damos nosotros? Con el testimonio. O sea, estamos nosotros siempre en la parucía, estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero esa segunda venida de Cristo la tenemos siempre presente. Cristo es verdad que ascendió a los cielos, pero si nosotros lo tenemos real y presente en la Eucaristía, ese fomento de la Eucaristía, ese fomento a esa devoción, es el testimonio que nosotros debemos de dar. No hay que olvidar que cuando terminamos siempre los triduos, los escenarios, los quinarios, siempre decimos, y solemne celebración de la Eucaristía, solemne celebración eucarística, función principal de instituto. Esas funciones principales de instituto, esa Eucaristía, esa previa que nosotros hacemos de adoración al Santísimo, es donde la Iglesia de verdad se alimenta. Y ese mensaje lo debemos dar nosotros, los fieles laicos. Mañana, por ejemplo, pues es el día de la venida del Espíritu Santo, es Pentecostés. Es el día de los laicos. Es el día en que el Espíritu Santo nos infunde ese no temor, ese no tengáis miedo, que Juan Pablo II tanto repetía, a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad simplemente es Cristo cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el testimonio que el fiel laico hoy en el siglo XXI debe de dar, la transmisión de la verdad. ¿Y la verdad cuál es? El Evangelio.